Existe una práctica espiritual a través de la cual nos podemos llegar a liberar del destino fatalista que nosotros tengamos, a través de la cual nosotros podemos cambiar nuestro destino a voluntad. Para ello debemos conocer precisamente toda la riqueza y simbología que se encuentra a través de la Biblia para lograr este aspecto. Y nos vamos a remontar al antiguo Egipto. Para nadie es un secreto que allí existía el poder de la magia, la que controlaba al faraón, sus hierofantes o sumos sacerdotes. Este poder fue simbolizado a través del Cordero. Y por este motivo, cuando se le pidió a Moisés que se preparara para poder liberar a las almas que estaban allí prisioneras, que en realidad representa las almas humanas que están presas de la materia, pues se le dijo que tenía que coger un cordero por cada casa, o cada familia debería preparar un cordero. Ahora, lo interesante que aparece allí en el Éxodo capítulo 12, a partir del versículo 3, como te darás cuenta, es que el cordero tenía que ser cocinado, o mejor dicho, asado. No se podía colocar por parte, no se podía llegar a tapar. Era necesario que los egipcios se dieran cuenta de que ellos estaban quemando corderos. Es decir, para que ellos se dieran cuenta que allí se estaba terminando el poder que ellos tenían a través del cordero. Luego de esto, el asunto no terminó allí. Fue necesario que los umbrales de las puertas fueran marcados con el líquido vital de estos corderos para que, llegado el momento de la muerte de los primogénitos de Egipto, pues no llegase a suceder lo mismo con los judíos. Y es que precisamente esta se conoce como la última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto. Y esta muerte fue la que garantizó la salida de las almas o de los judíos de la prisión de Egipto. Ahora bien, lo interesante de todo esto es saber que para los judíos esta celebración recibe el nombre de Pesach, lo cual significa saltar. Y es precisamente aquí donde gracias al líquido vital que se colocó en los umbrales de las puertas, pues la presencia de Dios pasaría de largo y solo llegaría a cometer ese decreto en contra de los primogénitos de Egipto. ¿Y ese qué simbolismo es? Bueno, muy sencillo. Todas las almas que están aquí en este plano se encuentran encadenadas al ciclo de diferentes muertes y reencarnaciones, y es decir, están muertos a la vida espiritual. Esto lo veremos más adelante cuando el propio Jesucristo dice que deja que los muertos entierren a sus muertos, diciendo que todo aquel que está únicamente viviendo y respondiendo ante los deberes de este mundo material, pues está muerto para la vida espiritual o para la vida del más allá. Así de que es necesario saber que el Pesaj o la Pascua es el primer paso de la liberación a la tierra prometida, a un reino de los cielos donde no existe la muerte. Y para eso es necesario sacrificar el cordero, es decir, aquel aspecto del poder material, o más bien el apego a las cosas materiales que no nos dejan avanzar. Por eso se hizo de esa manera lo que se le pidió allí al mismo Moisés para poder empezar el éxodo. Pero el asunto no termina allí. ¿Por qué se habla de este principio de vida eterna y de trascender la muerte? Bueno, ya lo hemos hablado en el video de ayer, y es que precisamente la muerte se llevó a cabo cuando Eva y Adán tomaron el fruto prohibido. Está en el Génesis en el capítulo 3, y es que a partir de ese fruto allí se nota que ellos comieron pero no murieron, no en su vida física, murieron a su estado de conciencia, al nivel de realización y de perfección que tenían antes. Y ahí empieza, como dicen literalmente, Cristo a padecer, o más bien la humanidad a sufrir, porque llegó a morir al estado de conciencia de la vida eterna, donde todo era algo así como un paraíso terrenal, en donde todas las cosas habían por abundancia, felicidad, bienestar y no hacía falta nada. Si yo quiero cambiar esto, debo entender bien el ministerio y el secreto del Cordero, porque el Cordero es un poder espiritual, que los egipcios lo tomaron para llegar a manejarlo a nivel material y llegar a lograr lo que ellos hicieron en sus construcciones y en su imperio es otra cosa. Pero ¿cómo sabemos que precisamente el Cordero es un poder espiritual? Bueno, debemos mirar lo que sucedió precisamente en el Génesis con Abraham y su hijo Isaac. Y es que allí se habla de cómo él fue llevado, es decir, Isaac, ante en la parte más alta de una montaña para ser sacrificado. Para algunas personas esto ha sido bastante macabro, cómo es que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo.
Y sin embargo, cuando tú lo llegas a leer, te das cuenta que Abraham ya sabía el destino, o más bien el futuro de su hijo, el cual no iba a ser sacrificado. Y nos podemos dar cuenta precisamente cuando habla con sus criados. En el capítulo 22, en el versículo 3, dice lo siguiente. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces le dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. En ese momento, por ejemplo, la Torá o la Biblia judía en su aspecto original de hebreo, dice que él vio y supo que su hijo no iba a perecer. Todavía no tenía idea de cómo iba a suceder esto, pero lo que sabía era que él iba a regresar. Y por eso está diciendo, regresaremos. Ahora bien, más adelante, en el mismo pasaje, en el mismo capítulo 22, pues Isaac le pregunta a Abraham, tenemos la leña, pero no tenemos el cordero para el sacrificio. Y ella le dice, no te preocupes porque Dios dará lo necesario. Aquel lugar llegó a tomar ese nombre porque Dios obviamente dio el cordero. Pero lo interesante es saber qué dio o cómo entregó ese cordero. Y es que dice lo siguiente. Abraham se fijó, estoy leyendo el capítulo 22 en el versículo 13, y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Ok? Y esto es porque dice anteriormente lo siguiente, no le hagas ningún daño al muchacho porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste darme tu único hijo. Cuando él se fija, algunas Biblias dicen que miró más arriba, o de hecho el Zohar explica que él levantó su mirada y en la parte superior vio este cordero. Lo interesante del Zohar es que dice que este cordero estaba allí desde el momento de la creación. Y obviamente lo que sucede con Abraham es algo que venía o aconteció antes del Éxodo, porque el Éxodo fue un tiempo después. Es decir, el sacrificio de corderos ya se le había dado, por ejemplo, al gran patriarca Abraham, y los egipcios lo tomaron como símbolo para tener su poder material. Pero el propio Juan, el Bautista, dice que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Y es que precisamente aquí es donde viene la magia o donde viene el conocimiento, ya que magia significa precisamente conocimiento o sabiduría. Y es que precisamente para trascender el pecado original que lleva al ser humano a la muerte, como explicamos en el video de ayer, entonces hay que entregar o sacrificar un cordero que representa la transformación de ese aspecto material. Esto también encuentras en el Génesis capítulo 49, en el versículo 27, donde se habla de la tribu de Benjamín, la cual representa el signo de Aries, la cual también es el cordero, el cual dice, en la mañana es un lobo feroz que despedaza a su víctima, pero en la tarde se entrega sus obras a los demás. Y es que la naturaleza de Aries es dual, a través del planeta Marte. Podemos tener el aspecto belicoso que se genera del egoísmo y de querer solo las cosas para mí. O también puede ser el que se inmola a sí mismo y piensa en los demás. Lo que se transmutó con Moisés antes de salir en el Éxodo fue ese deseo egoísta que es el que produce las guerras en el mundo, aspecto negativo de Marte, y se convirtió en el deseo de compartir y de llegar a dar. Y precisamente ahí es donde nace el sentimiento o la verdad de la comunión. Por eso es que dice San Pablo lo siguiente, en la primera de Corintios, en el capítulo 5, versículo 7 al 8. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de la masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Y lo que hay que sacrificar, lo que hay que matar, ese sentimiento y ese comportamiento de querer solo para mí, que es lo que da origen al ego, y que fue el problema precisamente de Egipto. El asunto no termina allí.
¿Cómo podemos tener vida eterna y cómo podemos llegar a cambiar esto? Bueno, esto fue lo que pidió precisamente Jesucristo a Santa Faustina, que se celebre el primer domingo de Pascua o el primer domingo de Resurrección, ya que nuestro destino fatal o los efectos negativos o lo que conocemos como karma se puede liberar con esta celebración. Por ese motivo nosotros vamos a estar reunidos este domingo 27 a las 9 de la mañana celebrando el gran especial de la Divina Misericordia, tanto presencial como vía Zoom. Y mañana les estaremos diciendo qué elementos se necesitan. Vamos a consagrarlos y a trabajarlos para que tú los tengas listos y recibas la capacidad que viene de Dios para cambiar tu destino fatalista en una nueva vida y en una vida con sentido. Es más, les dejo para reflexionar y lo estaremos hablando mañana, esa cita de Pedro, en la primera carta que él tiene, donde él nos dice en el capítulo 1, versículo 18, lo siguiente: pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, incluso Adán y Eva, ¿no? Y ustedes saben muy bien que el costo de ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes de que el mundo fuera creado. Y ahí es donde retomamos lo que dice el Zohar. El cordero que estaba allí, con el cual se llegó a evitar el sacrificio de Isaac, pues sencillamente es el cordero o la prefiguración del cordero que era Jesús el Cristo. Es verdad que Abraham no entregó a su hijo como se le había pedido y que después Dios entendió la entrega que él tenía, pero sí es cierto que el propio Dios entregó a su hijo para el perdón de nuestros pecados y la liberación de nuestras almas del mundo material. Mañana seguiré explicando el aspecto de por qué Dios le pidió esto a Abraham. Así de que nos vemos este domingo y mañana aquí en tu canal de Dharma Fuego Inmortal. Bendiciones.